Continuamos, vamos a echar un vistazo al contestador automático, pero antes yo quisiera preguntarle a Juan Carlos, los agricultores españoles están preocupados, Juan Carlos. Sí. Estábamos comentándolo ahora durante la pausa. Estaba comentándolo además con Pedro, estaba diciendo además con buen criterio Pedro, dice, bueno, cuando no han apoyado a Marruecos en Bruselas, ¿no? Porque es que la Eurocámara hoy ha aprobado el acuerdo comercial con Marruecos, que afecta a la agricultura andaluza en particular, murciana y canaria también, pero sobre todo andaluza, y que afecta al tema del tomate marroquí, que le permite liberalizar su entrada. Resulta bastante sorprendente, bueno, pues que efectivamente nos encontremos con que un país que no es miembro de la Unión Europea esté privilegiado en este caso, en esta decisión, con respecto a un país que sí es miembro de pleno derecho de la Unión Europea, ¿no? Y la verdad es que afecta y perjudica gravemente aquí, sobre todo al tomate marroquí. Me llama la atención la amplia mayoría de votos a favor que ha obtenido, además. Sí, porque lo que se aprueba básicamente es la liberalización del comercio. Con lo cual quiere decir que ahora mismo estará tocado un sector muy concreto, pero que se generalizará esa... Que a todos les va a tocar, vamos. Malas noticias para el campo andaluz. Pues la verdad es que sí, y además ha tenido que ocurrir esta mala noticia para que parezca que se hayan puesto de acuerdo todos los eurodiputados españoles de todos los grupos, ¿no? 225 en contra. Hay también 225 votos en contra, lo cual no solamente los españoles, sino algún que otro país nos habrá apoyado en esta la cuenca mediterránea. Pero bueno, también el que se hayan puesto de acuerdo todos los eurodiputados españoles, sea del grupo parlamentario europeo que sea, pues importante. Y bueno, pues a ver si pudiera tener algún remedio en el futuro. Yo creo que hace falta... bueno, yo creo que se puede analizar el tema un poco por pasos, ¿no? En primer lugar, estos acuerdos pueden tener un fondo positivo, que es el que utilizan para justificarlos, en la medida en que favorecen o pueden favorecer el desarrollo de países del tercer mundo y, entre otras cosas, evitar esa inmigración que causa tanto daño. Pero claro, lo incoherente es que Europa, que yo creo que lo hace por la tremenda influencia de Francia, fundamentalmente, que es aliada natural de Marruecos, firme este tipo de acuerdos que se enmarcan en lo que se llama régimen preferencial. Es decir, Marruecos no es socio de la Unión, pero bueno, tiene unas ventajas que no tienen otros países del tercer mundo. Y se firme con un país que no respeta la legalidad internacional, por ejemplo, en el tema saharaui, y que existen serias dudas sobre el cumplimiento de los derechos humanos en su propio territorio. Por supuesto, en el territorio ocupado ilegalmente del Sáhara, pero también en Marruecos. Todos sabemos la represión que hay, ha habido hasta quemados a lo bonzo y tal, ¿no? Por tanto, el primer comentario es, vale como elemento de desarrollo, pero no con países que no garantizan un desarrollo democrático y racional. Pero luego hay una segunda parte, y es que, claro, es lo que podemos llamar competencia desleal. Es decir, se ponen productos mucho más baratos porque las condiciones de trabajo no es que sean más baratas, que podría ser más razonable, es que son a veces rozando los límites de la esclavitud, sin derechos sindicales, sin derecho de asociación, sin derecho de ningún tipo. Y las condiciones fitosanitarias, ni la trazabilidad, es decir, el saber de dónde viene un tomate que me ha producido un problema, no están garantizados en el caso de Marruecos. Ese es el problema por el que nosotros nos oponemos, junto al tema de los derechos humanos. ¿Y la Unión Europea no sabe todo eso? Pues sí lo sabe, por lo cual demuestra que la Unión Europea es una filfa y que determinados países, y la Unión Europea en su conjunto, por determinados intereses comerciales o geoestratégicos, dejan la coherencia aparcada en la puerta. ¿Y hunden a un socio o causan daño a un socio? Sin ningún problema. Y encima, como estamos ahora mismo, la situación que tenemos en nuestro país, como para que otro sector se vea ahora damnificado. Te digo más, fíjate, hay que leer la noticia, habla de que se prevén volúmenes más reducidos o contingentes arancelarios, entre otros para el tomate. Y esto, hombre, una medida de control. Pero el campo andaluz está harto de denunciar que no se controla realmente si se cumple ese contingente reducido. Dicho de otra manera, que entra mucho más tomate y, por tanto, es una competencia mucho más desleal del que se contiene en el acuerdo. Por lo cual dices tú, bueno, ¿qué seriedad tiene la Unión Europea? Pues la misma que nos ha llevado a la crisis y que nos está llevando al desempleo que nos está llevando. Bueno, es decir, muy Ignacio, poco serio. Si se demuestra todo esto, digo yo que al menos la vía del recurso
a las instancias europeas. Hombre, esperemos que esto no se quede. Si se puede demostrar el daño que esto provoca. Que el papel que ha mantenido España durante estos últimos años, además en Bruselas, ha sido bastante lamentable. Es decir, basta hacer un recuerdo de las últimas decisiones de Bruselas, cómo han ido directamente a perjudicar a España. Es decir, o sea, España no ha pintado nada en Bruselas a lo largo de todos estos años. Recordar lo del tema de la PAC agrícola, recordar el tema también del acuerdo pesquero con Marruecos, cómo se liquidó la prórroga del acuerdo pesquero con Marruecos, que nos afectaba directamente a la flota pesquera andaluza. Ahora me estaba yo acordando. Le quedaba un mes, tampoco ha sido... Pero lo liquidaron de la noche a la mañana, Ignacio, ¿te recuerdas? No, perdona, de la noche a la mañana no. Hombre, que no nos habíamos enterado, pero tras un proceso de 11 meses, es decir, el acuerdo de prórroga se hace a nivel administrativo... Quien no se había enterado, te recuerdo que era la señora ministra Rosa Aguilar, ¿eh? Pues sí. Era quien no se había enterado, que no había comunicado, incluido como el tema famoso del cheque único de la PAC, que tampoco se había enterado y no había legado. Yo tampoco nunca estaba nada. enterado, pero me entero después por la prensa. Es decir, son los gobiernos, o a nivel administrativo la Comisión Europea, quien deciden con Marruecos la prórroga por un año, que le quedaba un mes. Y es el Parlamento Europeo el que tarda 11 meses en pronunciarse. Se pronuncia y entonces da por finiquitado el tema. Pero es que funciona así Europa. Fíjate tú qué agilidad. 11 meses. Esto da mucha pena también por la falta de papel que España tiene en la Unión Europea en este momento, heredada probablemente de la desastrosa etapa anterior, ¿no? Porque en otros instantes esto no hubiera sido tan fácil. Pero claro, aquí por los votos, dice uno, aquí están Alemania y Francia arriba, y abajo está España, Italia y Grecia. Eso es lo lógico. Es que ahora que estamos delgaditos nos maltratan. Y coincido con Juan Ignacio en lo de la hipocresía colectiva de la Unión Ignacio solo, Europea. Señor Juan. Ah, perdón, creí que era Juan Ignacio, disculpa. Y claro, el tema es en que si esto mismo se aplicara a la leche, Francia diría que no. Si se aplicara a la mantequilla holandesa, se diría que no. Si se aplicara a las verduras bonduel francesas congeladas, se diría que no. Se dice al tomate español, porque el tomate español es que es un país que no tiene potencia en este momento dentro de la Unión Europea. Igual que pasa con la pesca, Esto, ¿no? Efectivamente, esto es exactamente como estás diciendo. Claro. No es nuevo, no es nuevo. Hay que recordar que gobernando el Partido Popular, gobernando Aznar, se rompió el acuerdo pesquero anterior y estuvo Barbate 4 años sin pescar. Es decir, hay una Europa asimétrica. Hay una Europa donde aquí está en juego el tipo de agricultura atlántica o continental, industrializada, protegida y pagada por los impuestos de todos. Claro, exactamente. Industrializada, abonada, no sé qué, contra un tipo de cultura mediterránea que no les preocupa. Y que, como decía Pedro, por desgracia estamos en un segundo nivel de representación en las instituciones europeas. Además, hay que fijarse. En todo, mira, si veis la composición, si veis la composición en toda y cada una de las instituciones europeas, desde el Parlamento hasta el Consejo, hasta la Comisión, estamos siempre en número de miembros en un segundo nivel igualados con Polonia. En el primer nivel está Reino Unido, Alemania, los que sabemos, Francia, Italia, en ese primer nivel. Eso por la población. Sí. Y en el segundo nivel estamos nosotros, es donde estamos y nos igualan con Polonia. Y entonces esto... Yo lo que pasa es que creo también que aquí hay una polémica que si tuviéramos tiempo y fuera otro tipo de programa, otro tipo de ámbito, podríamos hablarlo, y es el tema de la liberalización. Yo en principio estoy de acuerdo con la liberalización, sobre todo porque ayudaría a quitar mucha hambre en este mundo. Es decir, si aquí pudieran llegar los tomates hispanoamericanos, los tomates de México, los tomates de África, no solo los de Marruecos, sino los de debajo de Marruecos, nosotros pagaríamos menos por los tomates y creo que los precios serían infinitamente menores y ellos tendrían los ingresos que necesitan para su desarrollo. Ahora bien, esas cosas hay que hacerlas ordenadamente en el tiempo. No, lo que no puede ser es no hacerlo nunca. Con las mismas garantías. Claro, con las mismas garantías. Eso sí, el tema de los fitosanitarios... Me contaba el otro día un agricultor del puerto. Mire usted, yo cultivo garbanzos y a mí cada X meses me viene el Seprona, me analiza la tierra, me analiza los fitosanitarios, me analiza no sé qué. Los garbanzos que vienen... Igual que en Marruecos. De Marruecos tal. Es igual que en Marruecos. Ahí no hay Seprona y ahí no hay nada. Eso entra y entra directamente al Ignacio, hay que ayudarlos, pero vamos a ayudarnos nosotros a nosotros mismos, Ignacio. Hay que ayudarlos para ayudarlos bien. Ayudarnos todos. Y no hemos entrado... Claro, yo entiendo que tu moral pues te obliga a decir, no, está bien que el tercer mundo y tal, pero
No, no hemos entrado en el nosotros tema de estamos las aquí pasándola condiciones, muy mal, además Ignacio. a conseguir democracia, a que no haya condiciones de y no hemos esclavitud. entrado en las condiciones laborales de los trabajadores que hay marroquíes. gente pasando hambre, Ignacio. Claro, sí, sí. No, de verdad, miremos para Claro, África el y hambre vamos de a allí- seguir el tal, hambre de pero allí es vamos mucho- a mirar primero mucho por peor. nosotros. El hambre de allí es mucho nos peor vamos que a la de morir de aquí. hambre hablando del tercer mundo. La cantidad de familias en hambre de riesgo de allí es mucho exclusión peor que la de social. aquí. No exageremos, Vale, en fin, vale. pero bueno. Yo, a mí me gustaría que hablaras con gente que pasa Sí, hambre. que pasa hambre en Pero es que Andalucía. sobre todo- Yo no me lo No, invento, sobre a ver si ahora todo- resulta que me lo Sí, es invento. verdad. Sobre todo, Agustín, se está hablando de un país que es especialmente cruel con los emigrantes, con los inmigrantes que ellos tienen de los países de África subsahariana, que le llaman. Pero en fin, Claro. yo recuerdo cuando estaba yo en el periódico El Mundo haber ido allí a Marruecos a hacer un reportaje sobre cómo comían los inmigrantes hacinados en la plaza de toros de Tánger. Aquello era un espectáculo, que me ayudó, por cierto, un franciscano vestido de moro. Bueno, en fin, formamos una para podernos acercar, porque allí te cara, allí la policía, nada más que te baja del barco, ya dice, tiene cara de... ya te fichan, tiene ¿no? cara Es que- y les echaban la comida como a los perros. Es que Marruecos Hicimos fotos, por cierto. utiliza el tema de la inmigración hacia Europa y hacia No, eso, España hombre, como, eso como falta ya. elemento de Claro. negociación, cuidado, como elemento de Claro. negociación. Me suena a mi a Cuba De también. o de Me suena a mi a presión. Cuba. Me suena- Y O los de Marielitos. Más que negociación. Cuba y los Marielitos. Bueno, avanzamos, que si no nos perdemos. Tenemos muchas cosas que tratar. Tenemos llamadas y además, fijaos, hay un ganadero que quiere hablar con nosotros. Sí, me gustaría que llegara al gobierno esta orden de que hay ganaderos que lo autorizan para que vendan su ganadería, le siguen dando la subvención como si la tuvieran y además se van al paro y dejan la dehesa parada porque les interesa más cobrar el paro y siguen cobrando la subvención de sus animales como si lo tuvieran. Vamos, digo yo, eso es continuar. De eso también existe la agricultura. Usted tiene los derechos de la finca, de las hectáreas y cobra usted los derechos. Y el dueño de las hectáreas no puede cobrarlo. Y si pasan a otro labrador de arrendamiento no puede cobrarlos porque los cobra usted. Pero bueno, los derechos debe de cobrarlos. De ganado el que tenga el ganado y de tierra el que tenga la tierra. La cultive, diría yo. Sí, adelante, responde. Hombre, la cultive, yo creo que estos son las derivas que están tomando las ordenanzas comunitarias, ¿no? Es decir, se está primando el destruir empleo, está pasando el arranque de la viña, está pasando en arranque del olivo, está pasando en muchas cosas, que luego se ve que no era necesario o que no es conveniente, pero en lugar de pagar y de modular las producciones en función del empleo creado, en función de las dificultades, no es lo mismo un olivo industrial en Jaén que en Olvera, por ejemplo, pues en lugar de eso, ¡hala!, todos igual. Y entonces además, pues el 80% de las subvenciones, bueno, a lo mejor no es el 80, pero un porcentaje muy importante se lo lleva una familia muy conocida de Agustín. ¿Sí? ¿Cuál? ¿Los Bravo? No, son los Alba, que han bueno, íntimo amigo, coprotagonizado el carnaval. Entonces... Hemos sido protagonistas de varios cuplés. Sí. Eso es lo triste. Los Alba, Cayetano sobre todo. Eso es lo y la triste. madre también. Eso es lo triste. Sí, bueno, sí, eso es el... Y ahí también, en lo que decía este hombre ganadero, también está el tema de la picaresca que en todas partes se da, ¿no? Y una falta de control de todas las subvenciones. Una falta de control no, la arbitrariedad en las subvenciones, además de la falta de control, no solo de la Unión Europea, también la de España, ¿no? Yo recuerdo el famosísimo caso aquel en que los italianos, que son unos expertos en el arte de la todo el mundo falla, del juego sucio. Pero a mí nunca me dan una subvención de más, o sea, yo nunca he recibido. ¿Sabes lo que te quiero decir? Es que hay que estar en el ajo, el ¿no? machito. Madre Pero mía, los perdona, que italianos tenían una fórmula, porque son muy listos y son muy simpáticos, y cuando se dieron cuenta de cuál era el sistema que utilizaba la Unión Europea para contar el número de olivos, un avión, dicen, esto es muy fácil, y montaron hectáreas y hectáreas y miles de hectáreas de olivos de cartón. De cartón. Llegaba la foto y decía 4 millones de olivos, y los tíos habían metido 4 millones de olivos de cartón. Como el engaño del día de él, ¿no? La picaresca italiana, ¿no? El descontrol, sí, pero eso qué creatividad. Es el descontrol de la Unión Europea. Yo como tú sabes que como soy básicamente contrario a la cultura de la subvención, pues entonces no me sorprende que de la cultura de la subvención provengan tantos males. Es decir, yo creo que la subvención o la ayuda o la promoción de algo tiene que ser muy concreta, muy temporal y
un fin perfectamente delimitado y por tanto controlable. Y lo único que sí le mandaría a este señor una respuesta, mensaje y en general a todo el mundo, que creo que debemos de comprometernos seriamente todo el mundo también en nuestra responsabilidad ciudadana, y si tenemos un conocimiento real de algo denunciable, que se denuncie, pero no solamente que lo denunciemos aquí, sino ir a quien haya que ir, si es necesario a la Guardia Civil competente, y lo denuncie. Claro. Muy bien, otra llamada. Hola, buenas tardes. Mire, no tendría España vergüenza ni Andalucía si se uniera hoy a los sindicatos a que se movilizaran cuando los años que llevamos ya aguantando lo que tenemos hoy encima y no se ha movido nadie. Vamos, eso sería que entonces tendríamos que pensar que tiene España y Andalucía lo que se merece. Buenas tardes, no quisiera conocerla. Buenas tardes, señora. Bueno, yo creo que tiene cierta parte de razón, pero que eso no nos puede paralizar. Yo creo que si por algo se están moviendo, me parece que en este caso, fundamentalmente el día 19, por la reforma laboral, me parece que no hay que criticarlos por lo que no se han movido antes, sino en este momento unidad de todos los trabajadores y trabajadoras y de todos los afectados. ¿Por qué no se puede criticar, Ignacio? Yo me quedo con esa perspectiva. ¿Por qué se no? puede criticar, pero Claro, hombre, me refiero criticar. desde un punto... Se puede criticar, Claro. pero que eso no paralice, lo que quiero decir es que no paralice el futuro, Claro. porque si nos quedamos criticando el pasado, bueno, nos Menos podemos crítica, perder. yo creo que la crítica Sí, siempre pero sin que eso sacan paralice. consecuencias siempre, Sí, sin siempre. que eso Bueno, paralice. se le ha Un entendido. parlamento justamente Claro. es eso. A la señora se supone que estaba hablando de la reforma laboral, ¿no? Yo creo que realmente ella tiene razón, porque realmente ha habido oportunidades de negociación, los empresarios se han sentado a una mesa con los sindicatos, se les puso un plazo, ese plazo se les amplió, ha habido cierto inmovilismo y vamos a reconocerlo. Y por parte de las dos patas de la mesa negociadora, que no estoy aquí diciendo, pero que realmente esa es la realidad. También los sindicatos mayoritarios, en este caso hay que decirlo, que claro, se habla de los sindicatos, en este caso son los sindicatos de clase, UGT y Comisión Obrera, que tienen esa capacidad negociadora, ¿no?, a ese nivel. Pero realmente a lo mejor es culpa de todos, incluidos Comisión Obrera y UGT, no haber podido llegar a un acuerdo. Porque lo que está claro es que la reforma había que emprenderla, la situación del país es la que es. Y había que emprender y adoptar medidas, ¿no? Evidentemente, en lo que ha concluido esas medidas, pues yo creo que casi nadie en este país estaremos de acuerdo. Como sindicato no casi defiendas nadie en eso, este vamos, país. porque No, perdona. sería el No, colmo. perdona, no. Yo defiendo, tengo que defender la realidad, que había que adoptar medidas. Adoptar medidas, pero a lo evidentemente. mejor no de ese y tipo. Si no, y lo suyo es la negociación. Mira, Ignacio, si es tan suyo, que lo que no podemos es renunciar a algo que llevamos conseguido desde hace mucho tiempo, que es el sentarnos en una mesa a llegar a Y una de las acuerdos. cosas que se cargan Pero es la hacerlo- negociación colectiva. Pero Fíjate hacerlo, tú, la reforma laboral. Pero hacerlo, primero, con coherencia, segundo, con determinación y tercero, con una voluntad indudable de querer alcanzar un acuerdo. No un escenario, una escenificación, más que un escenario de pantomima. No, si de antemano no vas a querer llegar a un acuerdo, no te sientes. No te sientes porque estás engañando a la ciudadanía. Sí, pero Yo, tú sabes fíjate que tú, hubo- yo al entonces- contrario, yo creo que enriquece la Pero negociación. hubo Tú has dicho acuerdo, que ¿eh? desmerece... Hubo acuerdo. Tú decías que Muy que la escaso. reforma laboral disminuye la negociación colectiva. Yo creo que al contrario, que la enriquece. O sea, lo que hace es precisamente que facilita la negociación real entre trabajador y empresa. Cambia el escenario de claro, negociación. En vez de hacerlo Es a través diferente. del gran intermediario sindicato de clase, Comisión Obrera / UGT, que no me extraña que esté extraordinariamente desacreditado en la sociedad española y andaluza en particular, porque ha formado parte del problema a lo largo de estos años, y no ha precisamente facilitado acuerdos, como estaba señalando ahora mismo Alicia, precisamente, porque además se le había emplazado a todas las partes, no lo han facilitado. Creo que era el Día de Reyes, Y la última entonces, prórroga que hubo. no me digas Pero hubo que, acuerdo y no se ha que respetado. afecta o perjudica la negociación colectiva. Sí, te lo porque no, explico. es todo lo contrario. Te lo es todo lo explico. contrario, la enriquece, la aumenta, permite otro tipo de negociaciones. Ignacio se refiere a otro tipo y de- además efectivamente, mucho otro más tipo de cercanas a la realidad de cada empresa y por tanto a la realidad organizativa y a la realidad que afecta directamente a cada trabajador. Te lo explico muy Entrad en fácilmente. el debate uno a uno. No, yo simplemente no quería pasa decir nada. una cosa. Yo comprendo, en fin, que haya distintas posiciones. Incluso estoy convencido de que, al igual que en el año 96 se hizo lo que se hizo y fue un acuerdo, por otra parte, en la misma línea que va este.
algo más profundo pero aquel se redujo a 33. Pero bueno, lo que sí quería decir es que los sindicatos, especialmente en Andalucía, UGT y Comisiones Obreras, perdón, en este caso, es que han sido cómplices con una situación de régimen político importante. Es que vamos a ver, ¿cuántos acuerdos de estabilidad ha habido? ¿Cuántos acuerdos se firman entre patronal, sindicato y en esto también meto a la patronal, también, Yo la Junta, con todo eso no me parece lo peor. Comisiones Obreras, UGT y tal, pero es que han cobrado dinero por cursos de formación, subvenciones distintas. Ese desvío indiscriminado. No, pero es que eso era para el desarrollo económico, eso era para y eliminar el desempleo. Eso era para la empleabilidad. Eso era para la empleabilidad. Eso era para promover el empleo. Efectivamente. El tema es, y eso se ha si usted recibe un dinero, usted recibe un dinero a lo largo de 10 años, que creo que empezó la concertación social en el año 98, casi 14 años ya llevan. Bueno, y usted recibe un dinero para desarrollar empleo, y al final del periodo resulta que usted no solo no ha generado empleo, sino que ha generado más paro, alguien tiene que dar cuenta de los dineros. Está claro que el modelo ha fallado. Sí, pero vamos a ver, seamos serios. Ahora, los mismos Pedro, que dicen esto van ahí contra la reforma laboral. Seamos serios, al menos, ¿no? Seamos serios. El desempleo que hay en este momento en España no se lo achaquemos a los cursos de formación de los sindicatos. Hombre, y luego, los cursos de formación no han servido para crear empleo. Bueno, no han servido, en algunos casos sí. De hecho, la administración, todas las administraciones, incluidas las gobernadas por el Partido Popular, cuando tienen un problema apuestan por la formación. Pero yo es que voy más allá. Hombre, el CSIC también negocia, ¿no? En educación y negocia colectivamente y marca las pautas. Hombre, por tanto, pero no colegio a colegio. Bueno, vale, entonces estamos de acuerdo. Para nada. Porque he dicho que no había, que creo que se ha demostrado por parte de estos dos sindicatos que la voluntad de negociación era cero ante una situación evidente, que hasta un niño lo entiende, un niño de colegio lo entiende, una situación evidente en donde había que tener una voluntad negociadora real. Pero si es que ha habido real, digo no de escenificación, digo no de pantomima, digo real, digo de sentarse, de ceder, lo que es una negociación en toda la vida, de ceder ambas partes un pasito para atrás para a lo mejor tener que dar dos para Vamos avanzando. Sí, no, yo simplemente decir, hombre, que lo que dice Alicia, ha habido acuerdos hasta el punto y cesiones, hasta el punto de que los sindicatos han aceptado, encomendándose ni a Dios ni al diablo, una moderación salarial, o sea, más cesión que esa, pero ha habido. Y sin embargo el gobierno no ha respetado los acuerdos. Pero yo me parece importante lo que dice Juan Carlos cuando se habla, ahora se facilita la negociación colectiva. Hombre, eso son los mundos de Yupi, Juan Carlos. Tú sabes, la pequeña y mediana empresa, el trabajador y el empresario no están en el mismo plano. Cuando el marco legal te dice, mire usted, le pueden mover de sitio, o le pueden disminuir el sueldo, o le pueden cambiar de trabajo, y va el jefe o el patrono o el dueño de la empresa y dice, oye, mira, mañana tú que estás en Cádiz me apareces en Vigo y si no, ahí tienes la puerta. Hombre, esa negociación no es equivalente, no es equilibrada. Y ese es el problema. El problema es que se parte de una posición históricamente más débil del trabajador respecto a la empresa. Y eso es lo que equilibraba la negociación colectiva. Mucho más desequilibrante me parece un acuerdo de sector que obliga a una pequeña y mediana empresa al margen de la realidad en la que viva esa pequeña y mediana empresa. Todo al se margen puede completamente, porque además es evidente que un contrato de trabajo al fin y al cabo es un acuerdo entre partes, y un acuerdo entre partes que se le supone legitimidad, responsabilidad y madurez suficiente como para que entre ellos acuerden las condiciones de trabajo. Pero no están en igualdad de condiciones. No. Lo que no está de acuerdo, desde luego, y está en franco desequilibrio, es un acuerdo paraguas de sector que afecte a la totalidad de las empresas. Depende del contenido del acuerdo, porque un contenido de un acuerdo global es salario, pero es también condiciones laborales. Gracias a ese tipo de acuerdos se ha progresado en seguridad y higiene en el trabajo. De todas maneras, Ignacio, no sabes cómo me encanta que estemos hablando de otro aspecto más dentro de lo que es la reforma laboral, porque si alguien escuchara a los sindicatos durante los últimos días, vamos, desde el minuto... A mí me gustaría que un tema fuera la reforma laboral. Con Ignacio no tocamos otros temas, debate puro y duro. Desde la hora después de haberse conocido el tema de la reforma laboral, hasta este momento parece que lo único que ha habido en la reforma laboral ha sido el tema de la reducción de días por año trabajado como indemnización para el despido. Esto es muy serio, ¿eh? ¿Cómo que es muy serio? Como que todavía estamos a años luz de altura
con respecto al resto de la Unión Europea y el Occidente y el Occidente pero democrático. también en salario, también en salario. O sea, un recorte que supone, por ejemplo, para un mileurista, digo para que se tengan las cifras, con 45 días por año y el máximo de 20 meses que había, un mileurista estoy hablando, se llevaba del orden de 60.000 euros por una indemnización, la correspondiente, pasa a llevarse 7.000. Eso es un recorte social. De 60.000 a 7.000. En determinados casos. En los mismos casos. Es decir, despido improcedente, causa de objetiva, 60.000, 7.000. 45 a 20. Concluye porque nos vamos a concluir. Ahora seguimos hablando. Y luego, bueno, se abre... Pedro, di algo. No. Di algo. No, antes te da un minuto y me ha parecido... Se abre la posibilidad de que los ayuntamientos hagan ere tutiplé, o sea, la administración pública, cosa que le da una cierta discontinuidad. Ignacio viene a debatir y eso me parece muy bien. Un programa Pero yo estoy aquí porque tenemos 3 temas más y hemos tocado solo uno. Un monográfico. Tiene que salir más en el programa. Respetuosos, pero encadenamos un tema con otro. Umbral viene a hablar de su libro. Yo le recuerdo al moderador que me calla a mí y que permite que hablen los demás. No, Pedro, pero tú has cerrado antes de publicidad y ahora vas a cerrar igual, ¿ves? Sonriendo. Nos vamos, volvemos enseguida, no os mováis.